Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo año del seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Este año, como ustedes han recibido la información, nos vamos a dedicar al seminario de Lacan, la ética del psicoanálisis, del año 1959-60. Para los que no estuvieron el año pasado, hemos trabajado, y pueden encontrarlo en las grabaciones que están en las páginas de encuentro, hemos trabajado el seminario El Deseo y su Interpretación, o sea, el seminario anterior a este. Un seminario muy rico en estructuras clínicas, un seminario que articula la relación entre sueño y fantasma, un seminario donde hemos visto de alguna manera el objeto del deseo, tanto de la mirada como la voz, en las diferentes estructuras, para diferenciar, este seminario lo traía muy claro, la estructura del fantasma en la perversión y en la neurosis. Vimos histeria, vimos fobia, vimos el hombre de los lobos. Nos quedó pendiente neurosis obsesiva, que en algún momento lo voy a retomar, cuando avancemos un poco más en este seminario, la ética del psicoanálisis. Así que para todos aquellos que no estuvieron y quieren recorrer ese seminario y cómo lo fuimos planteando, pueden incluirse ahí en la página de encuentros y van a encontrar la grabación. Bueno, el seminario de la ética es un seminario que interroga de entrada la posición del analista. Es un seminario, como muchos de los seminarios de Lacan, pero este fundamentalmente, es un seminario eminentemente clínico y de interrogación al analista, a la posición del analista en la clínica. Comienza diciendo, o sea, el primer capítulo de este seminario, como hace Lacan muchas veces, va a ser un modo de presentación de su programa. O sea que tiene una especie de condensación de temas que luego va a ir desplegando a lo largo del año. Él presenta su seminario de esta manera, interrogando en principio al analista, y le dice al analista cómo responder en nuestra experiencia analítica a la demanda. ¿Por qué? Dice él. Porque la respuesta que nosotros analistas le podemos dar a la demanda tiene que tener una exacta significación. Una respuesta que debemos conservar y considerar severamente para impedir que se adultere su sentido. Es decir, que Lacan de entrada ya nos coloca en cómo el analista tiene que responder a la demanda para darle una significación que no adultere su sentido. ¿Por qué? Porque este es el punto central que va a desarrollar a lo largo de este seminario. Porque nuestra experiencia tiene que conducirnos a profundizar el universo de la falta. Si bien el seminario anterior articuló la relación entre el falo como significante de la falta y los significantes que permiten articular la posición del sujeto, en este seminario va a avanzar no solo en la demanda, el deseo, sino también en la dimensión del goce. Pero para avanzar a la dimensión del goce, va a colocar en su centro profundizar el universo de la falta. Y entonces nos va a decir, la falta no supone un castigo.
Cuando hablamos nosotros, o el analizante habla de una necesidad de castigo frente a una falta, Freud la definió desde dos lugares. ¿Por qué el analizante de entrada supone que tiene que recibir un castigo en relación a una falta? Freud le respondió desde dos lugares. Primero, el asesinato del padre. Está en el origen de la cultura. Y la segunda situación por la cual el analizante cree que debe recibir un castigo es la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre está anclado en lo más profundo del mismo, en esta temible dialéctica. La dialéctica establece la pulsión de muerte y que ustedes saben, Freud la coloca en el más allá del principio del placer. Y esta pulsión de muerte es la que nos va a permitir, de alguna manera, a lo largo de la cura, el movimiento permanente de la repetición. Entonces, se trata para Lacan en este seminario no solo de la articulación del deseo con los significantes, sino avanzar en la dimensión del goce. ¿A dónde va? Inicialmente para interrogar al analista, al malestar en la cultura. Texto central de la obra freudiana. ¿Por qué? Porque el malestar en la cultura es el texto posterior que escribe Freud luego de formalizar la pulsión de muerte. ¿Qué es lo que se extrae del malestar en la cultura? La experiencia moral. Que no se limita, nos dice Lacan, solo al sacrificio sobre la cual se presenta cada experiencia singular. Cuando nosotros recibimos a un analizante, vamos a encontrar que su experiencia moral, que su moral, está en relación a un sacrificio. Entonces Lacan nos dice, no se trata solamente de relacionar la experiencia moral con un sacrificio. Está vinculado con la función fundamental del superyo. Miren cómo de entrada va a colocar Lacan la función del superyo como eje fundamental en la demanda del analizante. Vamos a ver a lo largo de este seminario las paradojas que nos enfrenta, a las cuales nos enfrenta el superyo. Al superyo, como lo llama Lacan, una figura obscena y feroz. O sea que cuando recibimos la demanda nos vamos a encontrar con las consecuencias de esta figura obscena y feroz que es el superyo. Y así se presenta para cada analizante la instancia moral. Su raíz, miren lo que dice, se sitúa en el principio mismo de la entrada del paciente en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si el sujeto, como decía Freud, debe advenir allí donde el yo era, ese yo se interroga sobre lo que quiere. No solo se interroga, sino que es interrogado sobre lo que quiere. Y cuando avanzamos en la experiencia analítica con ese analizante, se hace muchas preguntas. Y estas preguntas están en relación a los imperativos crueles, extraños, que le son propuestos por este superyo en su experiencia mórbida.
Miren a dónde va Lacan de entrada, ¿no? La entrada de una demanda de análisis está en relación a esta experiencia moral, donde el yo se interroga qué quiere, sino que es también interrogado el yo, por eso qué quiere, y la respuesta a esa pregunta está en relación a los imperativos crueles, extraños, que le son propuestos en su experiencia mórbida. Por eso tenemos que dar la exacta significación al sentido de la demanda para no adulterarla y para no colocar más exigencias de las que el super yo mismo le coloca al sujeto cuando viene a demandarnos en una experiencia de análisis. Entonces la pregunta es, ¿se va a someter a ese deber? ¿Se va a someter al super yo? A medida que avanza en el análisis y el paciente se compromete en él, su verdadero deber, el del analista, su verdadero deber, el del analista, ¿no es ir en contra de ese imperativo? Y el ejemplo que nos da de entrada, pero que no es el único, porque después va a decir que esto es también para cualquier otra estructura, es el de la neurosis obsesiva. El deber para el neurótico obsesivo está formulado para él desde el vamos, mucho antes de que llegue a la demanda de análisis. Y mucho antes que pida nuestra intervención con una demanda de socorro. Esto también tiene, nos dice Lacan, no solamente en la estructura obsesiva un lugar fundamental, sino que es también universal para cualquier otra estructura. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice Lacan del analista. ¿Somos nosotros, los analistas, que le vamos a brindar un lugar de asilo frente a este super yo y frente a este deber al cual él se siente sometido? ¿Somos nosotros los analistas los que debemos responder a esa demanda? La demanda de no sufrir, al menos antes de encontrar las razones de su sufrimiento. Estén muy atentos a este punto, porque vamos a ver a dónde nos dirige Lacan en este momento. Tenemos que vienen con un sufrimiento. Toma el ejemplo del obsesivo, sometido a ese super yo y a ese deber, a esa exigencia de esa figura obscena y feroz. Nosotros le damos el asilo, le damos, como él dice, la respuesta a ese socorro que él viene a buscar. Pero tenemos que responder rápidamente para que deje de sufrir, o tenemos que encontrar las razones de su sufrimiento. O sea, de entrada, en el tiempo aún de las entrevistas preliminares, tenemos que encontrar alguna de las razones que llevan al analizante a la demanda de análisis. Alguna de las razones de su sufrimiento. O sea, no interpretar, quiere decir esto, no interpretar rápidamente para que el demandante deje de sufrir, sino encontrar de entrada las razones, o alguna de las razones, aunque no estén del todo claras, alguna de las razones de su sufrimiento. ¿Con qué? Dice él, con la esperanza de que al encontrarlos, le va a dar al sujeto no solo un saber acerca de su ignorancia, sino también un saber acerca de su sufrimiento.
¿Cómo responde el analista frente a esto? Y ahí nos coloca de entrada con los ideales del analista. Tengan en cuenta que estamos en el comienzo de este seminario, tengan en cuenta que esto después lo va a desarrollar a lo largo de todo el seminario, así que nos va a meter, en principio, con estos conceptos que después los va a desarrollar. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Tenemos que tener en cuenta los ideales del analista al responder al sufrimiento del analizante. Primer ideal, el ideal del amor humano. ¿Cuál es este? Es el ideal del amor genital, ese que los post-freudianos le dieron tanto valor, y que Lacan interroga en cada uno de sus seminarios. Pero también va mucho más lejos, no solamente el amor genital, sino también hacia una erótica. ¿Cómo consideramos nosotros el camino hacia la erótica en este ideal del amor humano? Y ahí va a la dimensión más crucial de la pregunta de la histeria, pero para cualquier sujeto es igual. ¿Cuál es el deseo de la mujer? ¿Qué quiere una mujer? O sea, cuando avanza desde el amor genital a la idea de una erótica, vuelve a interrogar esta pregunta, que Lacan va a desarrollar a lo largo de varios de sus seminarios, es ¿cuál es el deseo de una mujer? ¿Qué quiere una mujer? ¿Qué desea ella? Esto es un problema, dice Lacan, que Freud amortiguó y los post-freudianos mucho más. ¿Por qué? Porque eludió las zonas problemáticas de la sexualidad. Eludió las zonas problemáticas de la sexualidad vista desde la demanda femenina. A pesar de que Freud entró por la histeria y entró por la demanda femenina, dice que Lacan que Freud se quedó a mitad de camino y eludió dar respuesta a estas preguntas. Después vemos cómo avanzamos con este ideal. Segundo ideal, el ideal de autenticidad. Si el análisis es una técnica de desenmascaramiento, supone esta perspectiva. Pero podemos pensar que nos podemos detener a mitad de camino. En este desenmascaramiento, ¿nos podemos quedar a mitad de camino? Pregunta que deja abierta en este momento. Tercer ideal, ideal de no dependencia. Para delimitar entonces la originalidad de la posición freudiana en materia de la ética del psicoanálisis, Lacan nos dice que no podemos eludir el punto de referencia de las dos instancias psíquicas, el proceso primario y el proceso secundario. Es decir, para Lacan, abordar el proceso primario y el proceso secundario no es sin tener en cuenta los tres registros: real, simbólico e imaginario. ¿Para qué? Para avanzar sobre una profundización, y esto va a ser este seminario también, una profundización de lo real. Este es un seminario que avanza, así como avanza hacia el goce está en el registro de lo real, avanza hacia la profundización de lo real.
¿Cuál es la primera definición que nos da Lacan aquí? Es que lo real se opone a la ficción. ¿Por qué? Porque la verdad, que también está en el registro de lo real, tiene estructura de ficción. Entonces tenemos en el registro de lo real el goce y la verdad. Lo real entonces se opone a la ficción. Y entonces es así, en el interior de esta oposición entre ficción y realidad, es donde se ubica la experiencia freudiana. Cuántos conceptos nos va lanzando Lacan en esta primera, pero no se asusten porque después lo va a desarrollar. O sea, lanza todos los conceptos de entrada y después de a poco los va a ir desarrollando. No quiere decir que los haga más fáciles, pero sí que los lanza de entrada para mostrarnos cuál es el camino que él quiere seguir. Entonces tenemos placer y realidad. El placer es una dimensión que encadena al hombre del lado de la ficción. El placer queda del lado de la ficción. Eso no quiere decir que sea engañoso, no quiere decir que sea un engaño. Ficción no es engaño, sino que tiene que ver con lo simbólico. Entonces, el placer queda del lado de la ficción no es engañosa y queda del lado de lo simbólico. Y lo más importante, que es lo que él venía desarrollando en el seminario anterior, por eso los remito a ese seminario para los que no estuvieron, es el modo en que se organizan las ficciones del deseo. Y ahí tenemos el fantasma. El modo en que se organizan las ficciones del deseo están relacionadas esencialmente con la dimensión fantasmática. ¿Cuál es la tesis? Punto acá. Acá pone un punto ahí y dice: la tesis de este seminario es que la ley moral, el mandamiento moral, es aquello por lo cual en nuestra actividad, en tanto que está estructurada por lo simbólico, se presentifica lo real. Vuelvo. La tesis que va a desarrollar Lacan en este seminario es que la ley moral, el mandamiento moral, es aquello por lo cual en nuestra actividad psicoanalítica, en tanto estructurada esencialmente por lo simbólico, se presentifica lo real. Pero la ley moral se afirma en contra del placer. Es por eso que Freud, en Más allá del principio del placer, nos muestra ese rostro opaco y complejo que se llama pulsión de muerte. La ley moral, como consecuencia de la pulsión de muerte, va en contra del principio del placer. Les adelanto un concepto para que no sea tan difícil avanzar con esto, que el placer es lo que pone límite al gozo. Tengan en cuenta esto. El placer pone un límite al gozo.
Y la ley moral, esta exigencia, como vimos antes, de esta figura obscena y feroz del superyo, va en contra del placer. Entonces, más allá del principio del placer, Freud nos va a mostrar este rostro opaco y complejo que es la pulsión de muerte, y ahí formula el principio de realidad. Acá va a colocar el otro concepto que va a desarrollar Lacan fundamentalmente en este seminario, y es que el principio de realidad, ya en Freud, va a colocar desde el inicio una figura que va a llamar Das Ding. Todo este seminario también va a desarrollar la figura de Das Ding. ¿Qué hay en Das Ding? Hay un verdadero secreto. En Das Ding está el verdadero secreto del principio de realidad. ¿Por qué? Porque el principio de realidad aísla al sujeto de la realidad. Ven que el principio de realidad no es lo que nosotros comúnmente llamamos realidad. El principio de realidad aísla al sujeto de la realidad. Por eso, el sujeto en el análisis y a lo largo de la cura, no nos vamos a enfrentar con la realidad, sino solamente con algunos trozos escogidos por su neurosis de esa realidad. O sea, no nos vamos a encontrar con la realidad, sino con algunos trozos escogidos de la realidad. ¿Por qué Das Ding es el verdadero secreto? Porque el Ding, la cosa, se presenta como extranjero, se presenta como hostil, y ese es el primer exterior. En la estructura misma del sujeto, el primer exterior se presenta como extranjero y como hostil. Y en relación a ese exterior que se presenta inicialmente, se organiza el andar del sujeto. ¿Cómo es ese andar de aquel que nos viene a consultar? Es un andar muchas veces de control, otros de referencia. ¿En relación a qué? En relación al mundo de su deseo. O sea, vamos a ver que es la referencia al mundo del deseo, el control de la dimensión del deseo. Es un andar a ciegas, es un andar que está marcado por esos trozos escogidos de la realidad. Y ahí nos encontramos con qué, si vamos al principio de realidad, con los procesos de pensamiento. ¿Por qué? Porque los procesos de pensamiento están dominados por el otro principio, por el principio del placer. Estos pensamientos, dominados por el principio del placer, son inconscientes. Y van a surgir, tengan en cuenta esto, de manera enigmática. Acuérdense que como se estructura muchas veces el sueño para Freud, que nos da tantos ejemplos del sueño, son los pensamientos inconscientes que arman de alguna manera el sueño y donde nosotros nos tenemos que dirigir. Necesitan, por supuesto, de la figurabilidad para armar el sueño, como el fantasma
también necesita del imaginario para poder construirlo. Por eso en el seminario anterior vimos esta relación entre sueño y fantasma, porque tienen una forma de armado, una estructura similar, el sueño y el fantasma. A veces, como vimos en El hombre de los lobos, que es un ejemplo tan fundamental, el sueño de los lobos es el que dirigió toda la cura para este analizante. O sea que a veces encontramos como sueños fundamentales que organizan toda la estructura del sujeto. Y estos sueños pueden presentarse a veces de entrada misma en el análisis. Son enigmáticos, como son los pensamientos inconscientes. Es decir, que tengan en cuenta que una de las dimensiones con las cuales nos vamos a encontrar en el camino del análisis es el enigma del deseo, el enigma de estos pensamientos que sostienen el deseo, desde el lugar del principio del placer. O sea, ¿qué quiere decir Lacan cuando nos dice todo esto a los analistas? Es que no nos apresuremos, que tengamos tiempo para ir descubriendo lo enigmático de estos trozos escogidos de la realidad, en los cuales se fue estructurando la neurosis de aquel que nos viene a demandar, y también que tengamos en cuenta que los pensamientos que van a surgir acompañando a este enigma son pensamientos que tenemos que ir descubriendo, porque son los enigmas del deseo. ¿Qué es lo que nos presenta el analizante de entrada? Vamos a encontrar que él también tiene sus razones. Nosotros vamos a tener que encontrar las razones que sostienen su sufrimiento. Pero él ya viene con sus razones. Ya nos trae sus razones. Por ejemplo, nos dice que le pasa tal cosa, tal disposición, tal humor, tal mal humor, porque pasó tal cosa o tal otra, o porque sus padres le dieron mucho, le dieron poco, porque recibió esto, porque se peleó con fulano, con mengano. O sea, viene ya con una respuesta y las razones de lo que le pasa. Entonces tiene tal disposición, tal humor, tal mal humor. Pero nada confirma que esto sea así. Es el texto con el cual el neurótico se presenta en la primera entrevista con el analista. Porque el verdadero mecanismo es el que el analista le puede aportar para intentar buscar las razones de su sufrimiento. Porque ¿se acuerdan que decíamos al comienzo que le tiene que dar la verdadera significación para no adulterar su sentido? Porque acá nos va a dar una pequeña respuesta. El sentido de esa demanda es del orden de la escritura. ¿Cuándo se coloca? Mire qué interesante. ¿Cuándo se coloca esa primera escritura? Antes de los 4 años. Vuelvo al hombre de los lobos, porque en ese, yo creo que es uno de los historiales clínicos, siempre les digo, más precisos de Freud, con más elementos para poder desarrollarlo. Y Freud es muy preciso para ubicar, no sé si ustedes recuerdan el ejemplo del hombre de los lobos, cuando tiene la alucinación del dedo cortado, Freud es muy preciso para ubicar en qué momento surgió, en qué tiempo surgió. 3 años y medio, 4, cuándo surgió el sueño que es un sueño de repetición. Es muy preciso para ubicar lo fechable en la historia del sujeto.
O sea que esto es un elemento que también nos aporta Lacan al comienzo de este seminario, para decir que la primera estructura de la experiencia con ese exterior, pero vamos a ver dónde queda, es anterior hasta los 4 años. Pero recién más tarde, a los 8 años, se presenta más organizada. ¿Cómo se presenta más organizada? En función de recuerdos. O sea que a partir de ahí se organiza en relación a los recuerdos. Y ahí, en ese momento recién, se termina de constituir el lugar del inconsciente. Es decir, la cadena significante de esa escritura, porque la escritura es la inscripción significante con la cual se articuló esa dimensión del exterior en ese sujeto, que luego va a aparecer bajo la forma de recuerdos, recién organizado a partir de los 8 años. Y ahí vamos a poder ubicar la dimensión del inconsciente. Entonces no se olviden que tenemos que articular el sueño como un lugar fundamental donde los pensamientos inconscientes se expresan, los recuerdos que vienen a aportar elementos fundamentales al sujeto, aunque sean recuerdos que no son claros, que recién se organizan a los 8 años. Entonces Lacan nos va a decir que esa cadena significante que va del inconsciente más arcaico hasta la forma más articulada de la palabra, está, ustedes lo van a leer muchas veces, entre cuero y carne. O sea, eso que va del inconsciente más arcaico hasta la expresión de la palabra, va entre cuero y carne. Entre cuero y carne se estructura la dimensión del significante. ¿Cuál es, entonces, esa primera aprehensión que tiene el sujeto de la realidad? Qué difícil es lo que es la realidad para cada uno, ¿no? Ficción, realidad, placer, pensamientos. Qué difícil es ubicar cuál es la realidad para cada sujeto. La primera aprehensión de la realidad del sujeto, el modo más íntimo que tiene de aprender, se llama el prójimo. El Nebenmensch. Nebenmensch es el prójimo. Este prójimo, esa primera realidad exterior que llamamos el prójimo, no es el otro, no es el semejante. Vamos, esto es anterior al semejante. Hay una diferencia cuando después se articulan el estadio del espejo con la dimensión del semejante, es muy diferente a lo que es el prójimo, esta primera realidad exterior que se le presenta al sujeto. ¿Qué articula? Articula cosas difíciles de articular, como es lo marginal y lo similar. La separación y la identidad. O sea, en el prójimo, en esa primera realidad exterior del sujeto, es el Nebenmensch, que Lacan dice es una fórmula asombrosa que colocó Freud, articula lo marginal, lo similar, la separación y la identidad.
va a desarrollar mucho esta experiencia del Das Ding, porque quiere profundizar el universo de la falta. Entonces va a avanzar sobre este concepto, tengan en cuenta, de Das Ding, tan fundamental para considerar la estructura del sujeto. El Ding, es decir, la cosa, es el elemento que se aísla en el origen del sujeto en su experiencia con el prójimo. Es el extranjero. Muchas veces es lo más hostil. Y sobre ese andar se va a organizar el andar del sujeto. Es un andar, como dijimos, de control, de referencia, en relación al mundo de sus deseos. ¿Qué es el Ding? Ustedes lo van a escuchar muchas veces. Es aquello que se quiere volver a encontrar. En el movimiento mismo de la repetición a lo largo del análisis, ese Ding, ese primer exterior, esa dimensión exterior y hostil muchas veces, es lo que se intenta todo el tiempo volver a encontrar. No se puede encontrar, ¿por qué? Porque el objeto está perdido. Entonces, miren a dónde va el sujeto. Va a tratar de encontrar todo el tiempo ese objeto que ya se perdió. Siempre va a esperar, como no lo puede encontrar, siempre va a esperar algo peor o algo mejor. Pero siempre en ese andar de intentar buscar ese objeto, se encuentra lo mejor o lo peor. Pero siempre se va a quedar esperándolo. ¿Qué es este Das Ding en nuestra experiencia analítica? Es el otro absoluto. Ese que le acaba de decir no existe. No existe, pero se llama Das Ding. Ese otro absoluto que no existe, porque ustedes saben que el otro está marcado con una falta. Vieron que Lacan lo coloca en la fórmula con una grande barrada, ¿no? Es el otro tachado, el otro en falta. Bueno, ese otro en falta se va a constituir sobre esta dimensión, que es el otro absoluto, que el sujeto intenta todo el tiempo volver a encontrar. Ya está perdido, no existe más, pero lo quiere encontrar. Y siempre va a la búsqueda de algo mejor o de algo peor. ¿Y cómo se lo puede encontrar en la clínica? Como nostalgia. Siempre está la dimensión de la nostalgia. Pero ¿dónde tenemos que encontrar el camino de ese sujeto? En las coordenadas del placer, no en el objeto. Vamos a seguir las coordenadas del placer. Y ahí, en esas coordenadas del placer, vamos a encontrar el movimiento mismo de la repetición. Entonces lo vuelve a encontrar como nostalgia. Cuando nosotros encontremos esta dimensión clínica de la nostalgia, esta dimensión clínica de que nunca se vuelve a encontrar eso que el sujeto va a la búsqueda de querer encontrarlo, no se adelanten a darle una significación. No se adelanten a decir tiene que hacer esto, hacer lo otro, o a darle la dimensión de lo que tiene que hacer. Porque no antes de seguir por las coordenadas del placer, que son las ficciones del deseo. Esa acción específica que Freud nos habla muchas veces en sus textos,
es el soporte de nuestra práctica. Y acá nos vuelve a dar un ejemplo, ya no de la neurosis obsesiva, sino de la histeria. Dice, no hay campo más favorable que el de la histeria para mostrarnos en qué punto el encadenamiento de los acontecimientos es para ella una contingencia correlativa. Nunca es una descarga, sino es un recurso de placer, es una acción. Por ejemplo, la crisis de llanto. Tengan en cuenta que la crisis de llanto de la histeria no siempre está unida a la angustia. La angustia, cuando vimos también en su momento este seminario, el seminario de la angustia, previo al deseo y su interpretación, un seminario más avanzado, acuérdense que la angustia no engaña, pero la histérica nos engaña. Así decía Freud, lo engañó a él. Entonces, así que nos puede volver a engañar. El llanto, la crisis de llanto, dice, está todo calculado, reglado y anclado ¿en dónde? En el otro prehistórico, en este otro absoluto inolvidable, que nunca se va a volver a encontrar. O sea, no hay forma de darle un objeto a la histérica para que reemplace su malestar y su llanto, porque está en la búsqueda permanente de este otro absoluto histórico, prehistórico, que no puede olvidar. Ustedes saben cómo es esto, siempre le dieron poco. Entonces siempre va a tener su goce en donde, en la insatisfacción. ¿Por qué? Porque le dieron poco, porque nunca recibió lo suficiente, porque nunca está contenta con lo que le dan, porque siempre quiere lo que la otra tiene, o porque quiere otra cosa que eso que le dé. Entonces, ese camino que uno piensa que le va a responder con algún objeto para satisfacer su deseo, sepan que no es así. No hay ningún objeto que satisfaga su deseo en este momento, porque su insatisfacción es un modo de goce. Y está anclado en ¿qué? En este otro prehistórico, en este otro absoluto imposible de olvidar. Entonces, esta acción específica, este llanto que tiene la histérica, apunta a ¿qué? A reproducir el estado inicial de satisfacción o de insatisfacción. Intenta volver a encontrar esa satisfacción que se supone obtuvo de ese otro prehistórico inolvidable. Quiere encontrar ¿qué? Daphne. Y este objeto, para la histérica, escuchen bien, es un objeto soporte, pero ¿soporte de qué? De una aversión, es decir, de un sentimiento de rechazo o de repugnancia. O sea, entonces, ese primer objeto que quiere volver a encontrar, que se supone que está la satisfacción allí, es un objeto que tuvo un efecto de aversión, de rechazo, de repugnancia. Esa es la histérica, que tiene su goce en la insatisfacción. El obsesivo es diferente. El objeto en el cual se organiza su experiencia, ese objeto, al contrario de la histeria, le aportó demasiado placer.
Por eso, por esa razón, el neurótico obsesivo se regula para evitar el exceso de placer en demasía. Entonces, para la histérica, la insatisfacción, en la medida en que tuvo ese primer objeto una aversión, una repugnancia, un rechazo. Para el neurótico obsesivo, ¿por qué? Porque le dieron poco, porque no le dieron lo suficiente de lo que ella esperaba y siempre va a buscar otra cosa allí. Para el neurótico obsesivo, al contrario, un exceso de placer. Yo les decía en la jornada, con un seminario más avanzado, toma Lacan este elemento. Al neurótico obsesivo le limpiaron la cola de determinada manera, de demasiado placer. Saben que la neurosis obsesiva se sostiene sobre el objeto anal, entonces retiene ese objeto, lo expulsa, da todo para el otro, no quiere dar nada. Diferentes formas de expresión que tiene el neurótico obsesivo frente a esto, para evitar ese exceso de placer. Siempre lo posterga, ¿se acuerdan que el neurótico obsesivo siempre posterga sus actos para evitar este placer en demasía? La procrastinación del neurótico obsesivo está sostenida sobre este exceso de placer que recibió de ese primer objeto absoluto. Y el otro ejemplo que ya nos saca de la neurosis, pero nos lleva a la estructura de la psicosis, pero que también Lacan lo coloca aquí, que es la paranoia. ¿Ven cómo va estructurando las diferentes estructuras neuróticas o psicóticas en función de la relación que tiene con ese objeto absoluto inicial? En la paranoia, ese DIN, ese primer extraño respecto al cual el sujeto tiene que ubicarse, de entrada el paranoico no lo cree. No cree en su existencia. Por eso, dice Lacan aquí, por supuesto que parte de la forclusión del nombre del padre, pero en este momento, en relación a Dasdin, dice, el paranoico no cree en ese primer objeto exterior. Es un rechazo que tiene de cierto apoyo de lo simbólico. Un cachito más y paro para las preguntas, porque es como bastante denso este primer tiempo, pero me parece que nos da conceptos muy ricos para la dirección de la cura. ¿Qué es el Dasdin entonces? Se pregunta Lacan inicialmente. Es el fuera de significado. Fuera de significado. Y el sujeto por eso tiene que conservar la distancia con ese objeto Dasdin. Ese objeto es anterior al mecanismo de la represión. Y es en relación a ese Dasdin, como dije antes, que se realiza la primera orientación y la primera elección de la neurosis. Obsesiva o histeria, como recién vimos. ¿Qué encontramos cuando nosotros vemos la primera experiencia de un bebé de la realidad? El grito. Lo primero que se escucha es el grito. Pero hoy ese grito no lo necesitamos, a pesar de que se utiliza más de lo que uno cree. El grito no lo necesitamos, pero la experiencia clínica nos dice que muchas veces se utiliza más de lo que uno cree. Pero ¿qué es también lo que podemos encontrar?
de ese grito inicial que fue la primera experiencia que quedó antes de la represión. Es lo que se calla. Donde ninguna palabra es pronunciada. El verdadero resorte, por eso hay que hacer decir lo que no se dice. Siempre insisto con esto. ¿Cómo se hace decir eso que no se dice? ¿Cómo se hace decir otra cosa que eso que se dice? ¿Cómo se hace surgir lo que queda callado? El verdadero resorte del proceso primario, de esa experiencia del proceso primario, son las cosas en tanto mudas. Aunque Lacan a veces dice cómo abrir los postigos de la histeria, cómo hacerla decir, cómo hacerle decir otra cosa que eso que dice, o ese síntoma que muestra todo el tiempo, bajo la forma de esas formas tan dramáticas que tiene la histeria en diferentes momentos. Cómo hacer hablar a la muda, ¿no? Pero mudas no quiere decir exactamente lo mismo que no tiene relación con los significantes. Quedaron mudas, pero se articularon en significantes. Por eso es importante hacer decir a partir de los significantes algo diferente de eso que dice, para que surja eso que articulado en significantes ha quedado mudo antes de la represión primaria. Voy a parar acá, porque ahora viene algo. Bueno, voy un cachito más y paro. Para aclarar un poco, creo que lo que viene ahora aclara un poquito, por eso avanzo un poco más. ¿Qué es lo que surge? Dice. ¿Qué representa? O sea, vimos que el yo era lo que preguntaba lo que quiere ese sujeto del inconsciente, que arma su pregunta con el yo, que quiere. Ahora nos va a dar otra dimensión. ¿Qué representa la articulación del surgimiento fuera de nuestra voz? ¿De qué? Del tú. ¿Cuándo surge el tú? Dice él. Para cada uno de nosotros, para los analizantes que nos vienen a consultar. En el momento de desasosiego. En el momento de desamparo. En el momento de la presencia de algo que apresuradamente, dice Lacan, podemos llamar la muerte. Pero no se trata de eso, se trata de ese prójimo. Ese prójimo privilegiado, alrededor del cual surgen muchas de las preocupaciones del neurótico. Y no podemos creer que ese tú, cuando aparece ese momento de desasosiego, de desamparo, y busca, ¿no? Ese lugar. No es un tú de devoción. No es solamente la necesidad de un cariño, de ternura, simplemente. Sino ese tú que se presenta en los momentos de desamparo y desasosiego es lo que intenta domesticar
a ese otro absoluto, ese otro prehistórico inolvidable. Y eso es cuando nos pone de alguna manera algún orden. Cuando respondemos algo que nos es imputado a nuestro cargo. Vos sos culpable de tal cosa, te pasa tal eso por tal otra. Yo, dice el sujeto, moi, yo, responde, ¿qué es esto? Y entonces, ¿qué viene? No, no es esto. Yo no tengo nada que ver con esto. Porque ese yo responde como una excusa, es un yo que rechaza eso que le es imputado. Es algo que viene muy poco para mí. Es un yo que se presenta como defensa. Bueno, vamos a dejar hasta acá, por ahora. Sé que son muchos conceptos para los que comienzan a leer este seminario, para los que leyeron este seminario quizás les resuenen algunos de los conceptos que fui planteando. Los que comienzan por primera vez, bueno, parecen muchos conceptos, pero me parece que en este seminario Lacan nos ofrece la posibilidad de poder orientarnos en la experiencia analítica. A pesar de ser tan complejo su discurso muchas veces, nos abre el camino de la dirección de la cura, mucho más de lo que nosotros creemos. Así que abro a un tiempo de preguntas, a ver si podemos ir avanzando, aclarando o aportando algo más, o aclarando algunos de los conceptos que fue planteando Lacan y que yo intenté transmitir de esta primera parte del seminario. Liliana. Liliana Goldín. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, siempre un gusto, Marga, y la verdad que bueno, un montón de conceptos y unas vueltas interesantes. Uno lo puede leer un montón de veces, pero bueno, pero la lectura y la marcación de otro acompaña de otra manera. Me parecía, tocabas el concepto de Dasdin, ¿no? Que es muy fundamental en este seminario. Decías, lo fuera de significado y que es anterior a la represión. Entonces ahí me parecía si podías abrir un poquitito este punto, que tomabas ahí el grito, que es lo que calla, esto es lo anterior a la represión, y después el punto clínico, que es muy fundamental, que es cómo hacer surgir lo callado. Pero mi pregunta iba a lo previo, ¿no? Entonces, en esto, si podías abrir un poquito más ese punto, el grito es lo que se calla. Sí. Lacan lo presenta muchas veces con el cuadro de Munch, que es Sí, de Munch. el Munch, el grito. Uh-huh. El grito es la primera expresión que tiene el niño frente a ese exterior, ¿no? Frente a ese exterior que realmente es extranjero, es tan extraño, y es el fuera de significado, porque representa lo que decía antes, el otro absoluto. Porque ¿qué es lo que va a dar la significación? La represión. Entonces, a partir de la represión se instalan los significantes. Uh-huh. Los significantes que se instalan sobre esa dimensión de ese otro absoluto primordial que es Dasdin, pero que todavía no están de alguna manera explícitos, no están instalados, no están
inscriptos en el sujeto. Entonces, ese fuera de significado es lo que sostiene la estructura de la significación. Es lo que sostiene la estructura de los significantes. O sea, es previo inclusive del primer significante fundamental, que es el nombre del Padre. Porque el nombre del Padre ya tenemos la dimensión de lo simbólico, primer significante, fundamental. Esto es previo a la represión. O sea, que es previa a la primera entrada, a la entrada del nombre del Padre. Exactamente, previo a la entrada del nombre del Padre. Ese otro absoluto primordial que está perdido, el sujeto intenta volverlo a encontrar todo el tiempo, es ese objeto perdido sobre el cual después se van a instalar los objetos del deseo y de la demanda. Pero ese es un objeto perdido que se intenta volver a encontrar. Y esto es previo a la instalación del significante del Padre. Por eso está fuera de significado, es lo que queda callado, pero que lo después se articula en significantes. Cuando entra la represión, instala el nombre del Padre y el falo como significante de la falta, ahí se articula la estructura del sujeto. Por eso dice Lacan que hay dos tiempos para ubicar, donde uno tiene que construir un tiempo hasta los 4 años para ubicar qué sucedió allí, previo al cierre del Edipo. 4 años es previo al cierre del Edipo. Y luego a los 8 años, miren qué preciso, porque la verdad nunca es preciso Lacan, pero acá es preciso. Y luego a los 8 años, cuando se instalan los recuerdos, a partir del cual uno puede volver a recorrer esos primeros años de la infancia, esos primeros años preedípicos, o sea, previo a la instalación del complejo de Edipo. Así que sí, es previo a la instalación del significante del nombre del Padre. Bueno, gracias, María. Muchas gracias. Por la pregunta. Marcelo Ordóñez. Hola, hola Marga, hola a todos. Bueno, en principio muchas gracias Marga. La verdad que pone contento escuchar nuevamente el seminario, el comienzo, ¿no? El hecho del comienzo del seminario. Está muy bueno. Y bueno, mi pregunta también es por la fuerza de este Das Ding, ¿no? Así como vos lo trajiste, lo recuperás del seminario de la ética, lo central, ¿sabés qué me parece? El acompañamiento que tiene nuestro trabajo de conceptos, ¿no? Porque, y bueno, y esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué puedes decir de este poder, esta orientación muy importante que tienen los conceptos en nuestro trabajo? Por lo que transmitís de esto de Das Ding, como el otro absoluto, eso a donde se quiere volver, la fuerza que tiene eso, y lo interesante es que tiene un modo ahí al acceso de acercarse a eso, de alguna construcción paulatina que está en los significantes. Me quedé pensando entre Das Ding y la demanda. No sé si es posible una pregunta hoy así, pero por la fuerza que tiene la experiencia con la cosa y la gravedad, como centro de gravedad que tiene para el sujeto, que quiere volver a eso. Bueno, gracias, Marga. Gracias, Marcelo. ¿Cómo lo vamos a encontrar en la clínica de entrada, con el síntoma? ¿Qué es lo que nos muestra Lacan cuando va a la histeria o va a la neurosis obsesiva? Por ejemplo, la histeria, esa crisis de llanto. ¿No? ¿Es una acción específica? No, está todo regulado. ¿Hay una cadena de acontecimientos que regulan esa crisis de llanto? No. ¿Está en relación a eso perdido? ¿A esa nostalgia? ¿A ese otro absoluto? Que quiere volver a encontrar.
y que inicialmente tuvo una aversión, una repugnancia. ¿Qué vamos a encontrar? La repugnancia, el asco, la aversión, el llanto, la parálisis, como encontraba Freud en las primeras histéricas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? A través del síntoma. ¿Cómo lo vamos a encontrar en un neurótico obsesivo? A partir de este evitamiento del placer, esta postergación de sus actos, siempre postergar la dimensión del placer. ¿Por qué? Porque también quiere volver a esa primera experiencia que le dio demasiado placer. Ese demasiado placer es peligroso. Entonces, el peligro de obtener ese demasiado placer, ¿cómo aparece? Evitando el movimiento del placer. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar hoy? ¿Y cómo vamos a poder entrar a partir de la actualidad del sujeto? Es por sus síntomas. O sea, los síntomas nos permiten pensar que ese objeto inicial, y luego va a ser la madre, ya lo adelanto, porque bueno, en los seminarios Lacan no va a avanzar también sobre ese lugar, ese otro absoluto, ese lugar, pero la madre como otro absoluto, no la madre fálica, no la madre fálica que se instala luego en la estructura del sujeto después de la represión. Es la madre como un otro absoluto, que queda bajo la represión. No existió, pero esto es lo llamativo, no existió, pero se lo quiere volver a encontrar. Es el movimiento de la repetición. Lo que nunca tuvo, a decir Lacan, existencia real, pero se lo quiere volver a encontrar. Eso es Dasdin. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Con los síntomas. La paranoia, que me mandaba al seminario de la psicosis, sabe muy bien que ese primer exterior, ese, no cree. O sea, no cree en lo simbólico, porque eso estructura lo simbólico. Sobre ese real, ese otro absoluto Dasdin, se estructura la dimensión de lo simbólico. Ahora, si hay un rechazo a ese inicial, es difícil instalar el nombre del padre, por eso está forcluido. Entonces vemos o represión o forclusión. Hay rechazo de ese Dasdin o estos modos de expresión que tienen tanto la histeria como la neurosis obsesiva. Así que bueno, hasta acá más o menos ese primer acercamiento a los conceptos. Gracias, Marcelo. Gracias, gracias. Ragazzi. Hola Marga, bueno, muchísimas gracias, una alegría volver a verte y escucharte. Bueno, muchas preguntas se me arman, pero a ver, hablabas de escritura, por eso pensaba, porque hablabas de la escritura hasta los 4 años, esto, ¿no? Esa escritura está desde antes de los 4 años, pero, y hablabas del nombre del padre. ¿Hay una relación entre el nombre del padre sería una escritura de ese Dasdin? Digo, en ese tiempo de entrada, porque pensaba primero si sería lo incestuoso, este tema, ¿no? Dasdin sería toda la dimensión más incestuosa en cada historia, y ahí el nombre el vínculo entre Dasdin y el nombre del padre, eso. Que de alguna manera, si el nombre del padre sería la primera escritura de ese Dasdin. No de ese Dasdin, gracias Carmen, no es la escritura del Dasdin. El Dasdin es ese objeto perdido, ese objeto absoluto que queda bajo la represión. El nombre del padre ya es el primer significante de escritura. O sea, ya cuando está el nombre del padre tenemos un significante. Esto queda fuera de significación. No hay significante, lo que se calla, lo que queda mudo, lo que queda unido al grito, pero que después se presenta como lo que queda mudo. Pero ¿cómo se va a presentar? Como dije antes, con los síntomas. La histeria es la que más puede mostrar esto porque, bueno, tiene sus síntomas, pero siempre queda la cosa más muda, ¿no? Cómo hacer hablar a esa histérica, ¿no? Que queda muda. De alguna manera, no es que tiene relación, es el real sobre el cual se sostiene la estructura significante.
es ese universo de la falta, ese objeto perdido necesario que se haya perdido, ese extranjero, ese exterior primero, necesario que se haya perdido para que luego se instale lo significante. Se puede pensar en lo incestuoso, si hay algo que no está perdido, habrá que ver cómo se presenta en otras estructuras que no sean la neurosis. Entonces ya pensamos que hay algo que no se constituyó como objeto perdido. Para que se pueda instalar el significante nombre del padre como primer significante que orienta la estructura, hay que considerar que hay un objeto inicial perdido que se llama Dasdin, otro absoluto, prehistórico. Gracias. Gracias. Alicia Peralta. Hola, buenas tardes. Marga, bueno, hola a todos. En principio, bueno, agradecerte una vez más tu seminario, como decían mis compañeros, una alegría. Y una ocasión cada vez más me parece como de sacudir los conceptos. Porque te escuchaba y decía que va siguiendo como la construcción de un concepto, y eso es lo más cercano a nuestra experiencia. Digo, hoy planteabas al comienzo la dimensión de la demanda, ¿no? Como lo plantea Lacan aquí en este seminario, y me parecía como ibas tomando la dimensión de la construcción, ¿no? De una demanda. Y decías varias cosas, pero una cuestión, varias preguntas que las iré haciendo, pero hay algo que colocaste que me parece que es muy fundamental, eso de no adelantarse, ¿no? De los tiempos, de cuáles son los tiempos lógicos, y esta dimensión de no colocar más exigencias, decías. El analista allí podría adelantarse en hacer un juicio, ¿no? Que Suture pensaba esta dimensión que abre el síntoma como algo que viene a interrogar ese más, ¿no? Esa era la pregunta. Te agradezco todo lo que recorriste. Gracias. Gracias, Alicia. Sí, yo creo que hay que darse tiempo y esto es lo que de alguna manera Lacan dice desde el comienzo. No responder con esos ideales analíticos, ¿no es cierto?, rápidamente, antes de encontrar las razones, dar su exacta significación para no adulterar el sentido de la demanda. Evidentemente que sí, que hay que de alguna manera darse sus tiempos, no responder, porque algo que me pareció muy rico cuando volví sobre este seminario es esto que vos preguntás, es la fuerza que tiene esa figura obscena y feroz del superyo en la articulación de la demanda. Muy fuertemente, que es lo que crea el sufrimiento del sujeto, lo que crea el malestar más fuerte del sujeto, ¿no? Esas exigencias de la moral, de la conciencia moral que instala luego el superyo. Necesario, por supuesto, para todo sujeto, pero hay que ver la fuerza que tiene. Y muchas veces hay una exigencia de parte del analista. Hoy encontraba una que estaba en supervisión y escuchaba que decía, bueno, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer esto, porque viene por la exigencia de la demanda de los padres. Entonces, el analista se ve convocado a esa demanda que los padres exigen, que alguien tiene que, llegado a determinada edad, estudiar, trabajar, hacer esto. Y resulta que el sujeto estaba en una depresión que no podía acceder a eso. Sin embargo, la exigencia viene bajo esa forma, ¿no? Y creo que cuando el analista coloca mucho esa exigencia, coloca esta figura, vuelve a colocar con mucha fuerza esa figura feroz que ya la trae el sujeto en la demanda misma, ¿no? Así que, sobre todo para el análisis de niños o de adolescentes, ¿no? Hoy, sobre todo los adolescentes, a veces llegan a extremos esta figura feroz, ¿no? y obscena del superyo a límites extremos, ¿no es cierto? Porque las exigencias de la rapidez en el mundo que vivimos es demasiado grande. Se exige el éxito, se exige el trabajo, se exige el estudio, se exige,
no sé qué. Así que cuando entramos a la dimensión de la experiencia analítica tenemos que ponernos unas anteojeras y tratar de darle el tiempo suficiente para encontrar las razones que sostienen esta demanda. El analizante, como dije, trae sus razones. Nosotros tenemos que encontrar las que él desconoce, las que arman luego la experiencia de la transferencia, el sujeto supuesto al saber. O sea, ofrecerle razones diferentes a las que él tiene va dando la posibilidad de la confianza en la transferencia, va dando la posibilidad de la instalación de ese saber que se le adjudica al analista y que es necesario para el comienzo de todo análisis, ¿no? Así que bueno, eso podría decir en principio de este momento de la demanda, de la presentación de la demanda. Alguien trae como ejemplo, lo recibí no hace mucho, una dimensión de detención muy grande para un sujeto que realmente es muy creativo, una creación en la pintura, arquitecto, y en un determinado momento de su vida tuvo una detención con ataques de pánico, lo que hoy se llama ataques de pánico, una fobia exterior terrible, y lo primero que trae es una pesadilla, y una frase de la pesadilla que la arranca, o sea, le arranca la frazada para tirarlo para atrás. Esa frase abre una dimensión impensable para él. Esa figura que vamos a también ver, esa figura del incubo, el súcubo, que es esa terrible lugar que trae la pesadilla, y que puede armar el síntoma más difícil para un sujeto. Esa frase de la pesadilla le armó la transferencia, le armó la confianza en la transferencia y la posibilidad del movimiento del sujeto, ¿no? Que quedaba absolutamente estático y detenido en un momento determinado de su vida. Y bueno, a partir de eso la construcción de los significantes de una historia, ¿no? Así que sí, hay que darle la exacta significación y a lo mejor una pequeña frase. Yo siempre encuentro a veces pequeñas frases que hacen a lo fundamental del sujeto en el comienzo de la cura. Que parecen no las más significativas quizás, pero que si uno las aborda, son incomprensibles muchas veces, porque uno las dice sin entender de qué se trata, pero arman algo que verdaderamente crean una confianza importante allí. Así que bueno, gracias Alicia. Gracias, María. Patricia Fernández. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marga. Buenas tardes a todos. Un placer. Vuelvo a preguntar del Dasdin, porque supongo que como no tiene significación, cuesta tanto entenderlo, o por lo menos para mí. ¿Podríamos pensar que es del objeto perdido del que habla Freud cuando trabaja la vivencia de satisfacción? Digo, ese objeto que se supone vuelto a encontrar, pero que siempre hay una discordancia ahí, ¿es de ese mismo objeto del que estamos hablando? Sí, nunca se lo vuelve a encontrar. Nunca se lo vuelve a encontrar, pero digo, es de ese mismo objeto, digo, pues si no se me arman como si son dos cosas, o es lo mismo, digo, el objeto perdido del que habla Freud con el Dasdin. Es la otra forma que le da Lacan, el otro modo de decirlo. Sí, la experiencia de satisfacción inicial, de ese objeto perdido, de ese lugar del otro absoluto, ya lo vamos igual, Lacan a lo largo de este seminario lo va a seguir definiendo este objeto. Va a seguir avanzando sobre esta figura del Dasdin. Pero en principio podríamos pensar que sí, que es ese objeto que dice Freud, como objeto de la satisfacción. Piensen que está previo a la represión, constituye una pérdida fundamental, la primera pérdida sobre el cual se instala la dimensión de lo simbólico y la orientación de las neurosis. Sobre esa experiencia de satisfacción, demasiado placer o aversión, repugnancia y displacer, histeria neurosa obsesiva.
Miren la importancia que tiene porque determina la elección de los neurosis. Claro. Y sobre eso, No, perdón. Y la nostalgia de la que vos hablabas, ¿no? Que lo que vemos, cómo lo vemos en la clínica, con la nostalgia que nos inherente al humano mismo. ¿Podríamos pensar que la melancolía ancla en esa nostalgia particularmente? ¿O no es por ahí la melancolía? la melancolía tiene una cosa que va a otra estructura, porque va a la estructura de la psicosis. No es la depresión de la histeria, la melancolía como No. como la estructura de la psicosis toma otra dimensión diferente, no es esa nostalgia. Que nunca hubo nada peor, todo fue peor, no es que ese primer objeto exterior fue realmente de rechazo o de demasiado placer, entonces hay que evitarlo y tomar distancia de él. No. El melancólico siempre va a decir que hubo algo que fue peor, siempre va a ser peor y terrible, porque no se constituyó, así como para la paranoia, no se constituyó, para la melancolía pasa lo mismo, no termina de constituirse ese objeto perdido. La nostalgia ya habla de entonces otro momento, digamos, algo ya constituido. Claro, está bien. Se constituyó. En la melancolía no se inscribió el nombre del padre, está forcluido. Claro. O sea que si no está perdido, habrá que encontrar razones de su estructura, ¿no? Es diferente. La nostalgia es la nostalgia del neurótico. Está bien. La nostalgia de la histeria, la insatisfacción, no de la melancolía. Perfecto. Bueno, gracias, Patricia. Bien, gracias a vos. Sebastián Focarile. Los voy nombrando nombre y apellido porque sé que algunos no los conocen. Así que... Hola Marga, muchas gracias, hola a todos. También muy contento de que comience el seminario. Lo que te quería preguntar era sobre el super yo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se cruzan con cosas que vamos estudiando en distintos seminarios, pero en el seminario de la relación de objeto lo nombra como, bueno, lo toma a Freud, el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Me preguntaba qué parte, ¿no? Porque decís, bueno, no es algo simbolizado, o es algo que va a fundar una repetición. A ver si te seguís bien en qué viene por ahí, qué es esa exigencia. No el superyo es lo que va a dar la repetición, sino la pulsión de muerte. Lo que va a dar la repetición es la pulsión de muerte. El superyo, del cual habla aquí, es el heredero del complejo de Edipo, y por supuesto que se instala en la instancia moral para todo sujeto de la neurosis, y es necesario que se instale como heredero del complejo de Edipo, pero se presenta en el sufrimiento del sujeto como una figura feroz y obscena. El superyo es necesario, si no, no habría conciencia moral, no habría posibilidad de límite, ¿no es cierto? Lo que dice el malestar en la cultura, la posibilidad de tener una dimensión en relación a la cultura y a la sociedad. O sea que es algo que se instala necesariamente en todo sujeto, como heredero del complejo de Edipo. Pero tiene un modo de presentación, y uno lo encuentra muy frecuentemente en las historias del sufrimiento, de esta figura obscena y feroz. Cuanto más está el superyo, menos posibilidad de placer hay. Es en contra de la dimensión del placer. Esa exigencia. Uno puede encontrar a veces a los moralistas, que parecen. Yo tenía un paciente que parecía de la dimensión de la mayor moral, y la experiencia del análisis muestra en qué mundo vive ese sujeto que intenta instalar la mayor moral. Entonces, si bien es necesaria como heredero del complejo de Edipo para colocar las reglas de las previsiones, también tenemos que jugar esta figura feroz para que el analista no juegue una moral,
sino una ética. Y acá Lacan nos va a diferenciar, y eso va a avanzar el seminario para diferenciar moral de ética. La ética del deseo no es la moral. Entonces, si el analista va al encuentro del deseo inconsciente, va al encuentro del deseo, para constituir esta figura que deseamos del sujeto supuesto saber, es porque va a partir de una ética del deseo que no es de la moral. Sin embargo, es necesario, por supuesto, pero es necesario la instalación, pero también acá nos quiere mostrar otra figura que no es la del seminario 4, sino la dimensión más feroz de este superyo. La dimensión de exigencia. De exigencia, por eso decía que hoy, en el mundo en que vivimos, esta figura se presenta muy frecuentemente, y por eso a veces los excesos son tan grandes, ¿no? Los excesos de la droga, los excesos de los adolescentes, o sea, por esta exigencia tan feroz que instala el superyo y que la sociedad también la tiene, ¿no? Así que necesaria, pero con sus límites. Piensen que el placer es gozar lo menos posible, y el superyo, ¿cuál es la indicación? Goza. La indicación del superyo es el goce. Y el goce va en contra del placer, o el placer pone límite al goce. Gracias, Sebastián. Sergio Blanco, y ahí terminamos. Buenas tardes. Hola. Marga, muy preciso sus palabras, la verdad que es un placer. Mira, se me vino una pregunta en relación a que estuviste ahí abriendo lo que es el Dasdin, ese objeto perdido, esa nostalgia, lo de volver a encontrar, y que fuiste tomando desde la histeria, la neurosis obsesiva, la paranoia. Y a mí se me armó una pregunta que quizás no es pertinente, pero la puedes contestar o no, es en relación ahí al autismo. Y en el autismo, ¿no? Ese objeto se llega a constituir. Porque, como bien decimos, hay algo que se tiene que perder. Y a mí se me armaba la pregunta, si en el autismo ese objeto se llega a constituir, que para mí es un enigma. Creo que es un enigma. El autismo es un enigma, Sergio. Lo que vos que estás investigando en algunos casos, esta dimensión del autismo, es un enigma. Porque no está ni dentro de la estructura de la psicosis, ni dentro de la estructura de las neurosis. Pero se podría pensar que ese objeto no se llega a constituir. Es probable. Es probable porque en el caso que vos seguís del autismo, vemos que en el momento mismo donde la madre tiene que transformarse en ese objeto absoluto para el otro, que constituye después la madre fálica, el sujeto no tiene registro. Pues, es que como que tocaría también, claro, como que tocaría también ese tiempo de la alienación, está como que no se llega a constituir. No, la alienación es posterior a esto. La alienación Posterior, es el mecanismo posterior a esto. posterior a la represión. La alienación es el movimiento posterior a la represión. Esto es previo a la represión. El objeto absoluto que constituye el Dasdin es previo a la dimensión de la represión. Y la alienación y la separación son mecanismos que son post-represión, o sea, vienen después de la represión. El ejemplo claro que tenés del autismo es como en el momento que estaba gestando ese niño, no tenía registro de la existencia. La existencia de su embarazo. Ese otro absoluto necesario para instalar ese otro absoluto necesario previo a la represión, no se sabe dónde estaba porque no existió. Pero no existió no porque fue constituido y perdido, es porque no se pudo constituir. No se pudo constituir. Por eso hay un mundo de silencio, un mundo de que se queda el grito, ¿no? Para poder extraer una palabra es muy difícil, ¿no? ¿En qué mundo vive el sujeto autista? Esa es la pregunta. Bueno,
Gracias, Muchas Sergio. gracias, muchas gracias, María. Y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima. Chao.